Raúl, bueno, arranco a especificar. La primera vez, que bueno, como usted sabe bien, fue en mi casa. La figura era una figura blanca de pelo largo que no tenía rostro, no tocaba el piso, eh, como un manto blanco lleno de barro, mugre. Esa me causaba muchísima tristeza, angustia, dolor, muchos así sentimientos de tristeza. A su vez, miedo, mucho miedo, porque obviamente fue mi primera vez, ¿no? Esa fue mi primera vez, la primera vez que vi algo. La segunda vez fue en el hogar donde estoy trabajando, que apareció ese hombre, que que bueno, que lo vi de cuerpo entero, camisa cuadrillé, jean clásico, zapatos marrones, es como que si lo estoy viendo. Pelado, un viejito. Averigüé, se llamaba Mario. Después, cuando pude comunicarme con él, que hablé con él, que tuvimos intercambio de palabras, me dijo que se llamaba Mario, que él era curandero, me dijo que era curandero. Eh, en más, no sé si decirlo o no, pero me enseñó a curar el empacho y el mal de ojo, cosas que yo no sabía hacer, que hoy en día lo hago. Eh, Me transmite paz, no miedo, ni angustia, ni dolor, ni nada. Por lo que yo observo de él y lo que me han comentado acá en el hogar, la gente que lo conoció y con lo que he hablado con él, es como que él quedó acá en el hogar, lo trajeron al hogar de ancianos y la familia es como que lo dejó de lado, porque no creían en lo que él hacía y estaban en contra de lo que él hacía, de hacer curaciones y todas esas cosas, como él se define, que me dice que es curandero. Esa fue mi segunda aparición. Bueno, y a partir de ahí empecé a ver gente clara. eh, en su momento me daba miedo, obvio, porque por ahí uno piensa que está loco, trastornado. Eh, Empecé a ver gente cruzándomelos en la calle, así como si fuera una persona común y corriente, vestidas con rostro, con pelos, o sea, como gente común, como un poco más traslúcida, pero gente común, vestida, gente común. Acercar no me acerco, a hablarle no les hablo, por una cuestión de miedo, ¿no? De inseguridad mía, ¿no? Em, y bueno, y ahí cuando, bueno, esa vez, desde que yo arranqué hace un año, 2 años van a ser, me parece, Raúl, que lo conocemos a usted. Fue la primera vez que entré al cementerio cuando falleció mi abuelo. Cuando, ya le digo, cuando entramos a llevar el cajón, no vi nada, no presencié nada, no, nada. La segunda vez que fui, sí, vi como imágenes borrosas, traslúcidas, sin rostro, blancos, blancos opacos, traslúcidos, así no sé cómo explicarlo. Y ninguno, que eso me llamaba la atención, ninguno tocaba el piso. Era como que tenía de la rodilla para abajo como que no existía, como que se esfumaba, pero para arriba sí, sin rostro ya le digo, sin pelo, eso. La verdad es que no hablo con ninguno por el hecho de que, bueno, como le digo siempre, ¿no? Miedo, inseguridad, uno no sabe del tema, no conoce, eh, si bien uno ya lo tiene como incorporado, ver o no, es medio difícil también tener, decir, bueno, no, allá una persona fallecida, es feo. Pero no, conversar, no converso, trato de no tener palabras, no, no, nada. Hay sí muchos que por ahí paso por al lado o en el cementerio, que me pasó también, que escuché una frase que no sé si fue mi cabeza, si fue alguien que lo dijo, y
el caminante sin camino. Me quedó esa frase, no sé ni de dónde, si la escuché, si se me vino a la cabeza. Me quedó eso, no sé por qué, Raúl. Buen día, Beto. Muchas gracias por esta invitación para estar aquí en tu radio, tratando de pensar, reflexionar sobre estos misterios que tienen que ver con la presencia de almas errantes. Adelante, Beto. Bien, quería preguntarte, ¿estas almas son espíritus sin rumbo, tienen una misión específica en la tierra y por eso no se han ido? ¿Quedan atadas por ahí porque las personas que aman no las sueltan? ¿Cómo se puede entender esto? Dentro de este misterio que yo estoy investigando, porque últimamente aparecieron por lo menos 3 personas que yo conozco que tienen esta facultad de ver almas errantes, y digo facultad para diferenciar lo que sería un don de Dios de lo que es una facultad que seguramente fue heredada por un antepasado. Imagínate de un antepasado que tal vez, no sabemos, pero tal vez practicaba el espiritismo o la mediunidad. Esa facultad, aunque el antepasado esté fallecido, esa facultad puede recaer o ser heredada por un familiar de generaciones subsiguientes, o sea, de un abuelo a un nieto. Aunque no tenga interés en aprenderla, digamos, no depende de la voluntad. No depende de la voluntad que recibió, no depende de la voluntad de la persona que recibió esa facultad en este tiempo presente. Ejemplo, si mi tatarabuelo era espiritista y hacía mediunidad, y yo desde niño tengo esa misma facultad, yo no la pedí, sino que la heredé, pero al mismo tiempo no sería un don de Dios, porque la práctica de espiritismo no es considerado de ninguna manera un don de Dios. Entonces, lo que no es de Dios viene del otro lado de la tranquera, como decimos nosotros. Y estas almas errantes que se manifiestan, se hacen presente para estas personas, ¿qué buscan? Esa frase que escuchó César es muy simbólica. Caminante sin camino, caminante sin rumbo. Yo la interpreto, Beto, de la siguiente forma. Si el camino sabemos que es Jesucristo, un alma errante o un alma en pena, como se suele decir, podría ser un alma que no aceptó a Cristo como Salvador y por lo tanto está errando por un tiempo en este mundo, en esta dimensión de la tierra, si se puede llamar así, hasta que sea ese juicio último de Jesucristo en la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros los católicos tenemos el concepto en nuestra mente de que una persona al fallecer recibe inmediatamente el juicio de Dios, y hay 3 instancias: el cielo, el reino de Dios; segunda instancia, un purgatorio; tercera instancia, un infierno. Y puede considerarse que la cuestión parece que no es tan sencilla y tan instantánea. O sea, sí hay un cielo, sí habría un purgatorio y un infierno, pero el destino parece que no es tan instantáneo como nosotros pensábamos. Por eso hay almas errantes, y parece que hay miles y miles de almas errantes por todas partes. Raúl, te consulto, ¿esto podría interpretarse también como que podría llegar a ser el purgatorio? ¿Estas almas no llegaron porque el purgatorio es eso?
yo creo que todavía ni siquiera llegaron a un purgatorio. ¿Me Ujú, explico? ujú. Nosotros como católico te hablo, ¿no es cierto? Nosotros Sí, tenemos, por ejemplo, las enseñanzas de un padre Pío de Pietrelcina, experiencia que tuvo el padre Pío de Pietrelcina, que él no invocaba almas, sino que se le presentaban almas errantes, almas en pena, pidiéndole oraciones, pidiéndole misas para su purificación, y así esa alma salía del purgatorio y llegaba al reino de Dios, al cielo, ¿no es cierto? ujú, Ejemplo, se le aparece al Padre Pío un alma de un muchacho que tenía alrededor de 20 años, y el alma del muchacho le dice al Padre Pío, necesito 10 misas para mi purificación, la purificación de mi alma, porque yo en estado de ebriedad, manejando un vehículo o una moto, choqué y me maté, ¿no es cierto? Me maté a los 20 años, y Dios tenía para mí un plan que yo viviese hasta los 85 años, suponete. Entonces, por imprudencia, por negligencia, uno llega a la conclusión de que hay personas que alteran su propio destino. Si yo salgo esta noche a manejar en completo estado de ebriedad y mato a alguien o me mato, estoy alterando ese plan de Dios. ¿Te das cuenta? es posible porque Ahora, habitualmente se lo cuenta al revés. O sea, tengo un accidente y me salvo y dice, bueno, no era la hora. bueno, parece que no todos los casos son así, que hay gente que, Ujú. repito, por negligencia, por imprudencia, se mata, Y puede se alterar. muere, altera ese plan de Dios, porque en el medio está, ¿sabes qué, Beto? El concepto del libre albedrío. ¿Qué hago yo con mi libre albedrío? Ujú. Si me tiro desde el séptimo piso de un edificio, digamos que no me va a ir muy bien. Claro. Sí, 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 seguro. Tenés Entonces, 99,9. en, En ese caso alterarías en exactamente bueno, lo que contabas, ¿no? Los planes de Dios. Entonces, de ninguna manera el plan de Dios es que uno se mate en estado de ebriedad o se suicide, no es nunca el plan de Dios. Entonces, nosotros con nuestras malas costumbres, malos hábitos, nuestra negligencia, imprudencia, sí, yo interpreto que alteramos el plan de Dios a tal punto que nos podemos morir, y vamos, desde el punto de vista de la doctrina católica, podemos ir a ese lugar llamado el purgatorio, que no es, exactamente no es ni el infierno ni el paraíso. Claro. Y, Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Es que dentro de esa categoría de almas errantes, que digamos que son inofensivas, hay otra categoría muy peligrosa, que son las almas que podría considerarse ya casi al borde del estado de condenación. Atención con este tema, porque estamos tratando el caso de una señora en Santiago de Chile a través de videollamadas, que le estamos haciendo lo que sería prácticamente un exorcismo. Esa señora, antes que nosotros la atendiésemos con nuestra pastoral de liberación espiritual, esa señora nos comentó que había ya recibido 6 sesiones con un sacerdote exorcista ya en Santiago de Chile, 6 sesiones. Nosotros le hicimos 2 sesiones de un promedio de 2 horas y media cada sesión. Y esta señora nos manifestó, antes de empezar nosotros el exorcismo, que con el sacerdote exorcista de Chile, haciendo el exorcista su tarea, se manifiesta el espíritu de un alma condenada, sería. ujú. O sea, no era un demonio el que hablaba a través de la mujer, sino era
el espíritu humano de incluso sería la abuela que practicaba magia negra. Wow. Entonces, parece ser que esto, repito, esto es un misterio Sí, claro. impresionante, tremendo. Parece ser que esa abuela hizo un pacto de sangre para que al morir ella quedara atada a su nieta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa o se hace eso? Yo supongo que una persona que sabe que está practicando el mal y trata de evitar de alguna manera el juicio de Dios, engañosamente cree que poseyendo a otra persona en vida, extiende su tiempo en esta dimensión y evita de alguna manera o posterga el juicio de Dios. O sea, estamos hablando de algo que es diabólico, demoníaco, ¿no es cierto? Una abuela que posee a su propia nieta, estando la abuela ya fallecida, muerta. La cuestión es que en el medio del exorcismo que le hicimos nosotros, empezó a hablar la abuela, el espíritu de la abuela, pero comportándose como si fuera un verdadero demonio. A mí me decía, por ejemplo, te odio, cállate. Me repitió varias veces eso, te odio, cállate, cállate. Y yo en ese momento estaba diciendo, en el nombre de Cristo rompemos todo pacto de sangre que fulana de tal, la abuela, haya hecho en contra de su nieta, fulana de tal. Entonces, cuando se enoja el espíritu, quiere decir que vos le estás golpeando en ese talón de Aquiles, encontraste la puerta de entrada de ese espíritu, es decir, un pacto de sangre, por ejemplo. Claro. Me escriben por acá, bueno, Mónica me mandó un texto, es un poco largo, pero te lo resumo, de la revista Espírita, 1861, de Allan Kardec, que dice que las almas de los fallecidos pueden permanecer errantes en la tierra, especialmente cerca de sus seres queridos, a menos que tengan otras obligaciones en el más allá. Están rodeadas de espíritus afines o adversarios que los observan y reaccionan según los sentimientos en vida. Los espíritus buenos experimentan paz, felicidad, al no estar atados a necesidades materiales, mientras que los que han obrado mal sufren por remordimiento la imposibilidad de ocultar las faltas. Solo el arrepentimiento o una nueva reencarnación los libera momentáneamente de este sufrimiento, aunque esta última representa otra prueba para su evolución espiritual. ¿Puede tener que ver? Lo que pasa es que la oyente ahí ella tiene otra concepción, ¿no es cierto?, de este tema. Interpreto que, si no escuché mal, ella practica o interpreta todo esto desde la perspectiva del espiritismo. Yo hablo como católico, o sea que claro. La doctrina católica dice, bueno, Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿para qué? Para algo, o sea, no para que nosotros fallecidos, las personas fallecidas, estén deambulando, errando por esta tierra. Jesucristo resucitó entre los muertos, abrió las puertas del cielo, invitándonos a todos nosotros a ir a ese paraíso, a ese cielo, a ese reino de Dios, donde justamente hay gozo, hay paz para toda la eternidad. O sea, claro. La doctrina cristiana y católica se basa en eso, que Jesús por algo vino a este mundo, por algo aceptó morir en la cruz, por algo resucitó entre los muertos. Claro. Y Raúl, no, si decimos que las almas está bien que permanezcan en esta dimensión de la tierra, indirectamente estamos diciendo que el sacrificio y la resurrección de Cristo no sirvieron para nada. Claro. Y desde la perspectiva religiosa, ¿hay algún método para ayudar
a un alma errante a encontrar camino? Es una buena pregunta. A mí me ocurrieron alrededor de 15, yo no llevo la cuenta, pero mínimo 15 casos de personas que me han llamado. Yo coordino la pastoral de liberación. Me ha llamado gente que me dice, por ejemplo, una señora aquí en Bahía Blanca, barrio Tiro Federal, frente a la cancha de fútbol del Club Tiro Federal, se me aparece el espectro de mi marido en un rincón de la habitación. Entonces yo voy a la casa y le pregunto a la señora y a la viuda, bueno, contame algo de tu marido. Claro, siempre salta, Beto, el siguiente factor, que es que esos espectros, esos espíritus que se aparecen como intentando llamar la atención, ¿para qué? Para que nosotros pidamos perdón en nombre de ese difunto, pedir perdón a Dios por los pecados que ese difunto no pidió perdón a tiempo antes de morir. Entonces, esos 15 o 20 casos que yo atendí se resolvieron de esa forma. Ejemplo, Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados de esta alma que no sabemos exactamente quién es o cómo se llamaba. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros, acepta, Señor Jesús, a esta alma en tu reino celestial. Esa sería brevemente la forma en que vos podés ayudar concretamente a esa alma para que salga del purgatorio y llegue al reino de Dios en el tiempo de Dios, según la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, y la gente, como el caso de César, que ve almas, que no solamente las ve, incluso el alma se comunica con la persona que está en vida, digamos. Hay almas que no piden ni misa, ni oración, ni nada. Entonces, se ve que son almas que no... O no recibieron formación cristiana, que no reconocieron a Jesús como Salvador. Algo ocurre ahí que esa alma como que no le interesa ir al paraíso, ni al cielo, ni no sé, no sabría decirte exactamente, pero mi conclusión es que esas almas, más allá de que puedan haber quedado heridas, una herida de rechazo, herida de abandono, de humillación, de traición, más allá de esas heridas, esa alma parece no reconocer a Cristo como Salvador y por lo tanto ni pide oraciones, ni pide misa, ni no pide nada. Claro. Como que se conformaron de estar en esa situación de alma errante. Y acá me mandan me mandan tantos mensajes que bueno, estoy eligiendo algunos, pero me dice, a mí me pasa, ¿qué consejo tendrías para afrontar esta experiencia sin miedo? Claro, acá la clave también es perder el miedo, porque nosotros en el nombre de Cristo tenemos la llave que nos dio Jesucristo. Entonces, la llave que nos da Jesús es, en primera instancia, el pedir perdón. Si a alguno de los oyentes le ocurre, que se le aparece el alma de un abuelo, de un ser querido, de un amigo, o quien sea, esa alma, en primera instancia, está pidiendo ayuda. La mejor forma de ayudarla es pedir perdón a Dios por los pecados que esa alma, estando en vida, no supo pedir perdón a tiempo antes de morir. Ahora,
otra cuestión importante. ¿Cuál sería la diferencia entre un alma errante y una entidad demoníaca? Eso te iba a preguntar, porque acá también, ¿qué diferencia hay, me ponen, con los lugares considerados embrujados? Bueno, nos ha pasado en el año 2009. Si ustedes se fijan en YouTube, hay un testimonio de audio que yo subí de un caso poltergeist aquí en Bahía Blanca muy fuerte. El título del audio es en YouTube, un caso poltergeist en Bahía Blanca. Pues fue analizado en la Escuela de Exorcistas en el Vaticano, y me mandó un mensaje Marcelo Sánchez Orondo, que es un sacerdote de alto rango allá en el Vaticano. Entonces, en ese mensaje que me manda este sacerdote, me dice: ustedes los laicos tienen también la facultad de reprender a espíritus demoníacos por el sacramento del bautismo y la confirmación. O sea, la autoridad la tenemos nosotros, no hace falta ser sacerdote exorcista para reprender un demonio, digamos. Uno dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas de esta casa y vayas a los pies de la Santa Cruz de Cristo. Básicamente se trata de eso. Pero para decir eso vos tenés que tener autoridad, tenés que tener disciplina, tenés que tener fe y estar en gracia de Dios, que quiere decir que si yo ayer robé $50,000, no le puedo ordenar a ningún demonio Claro. que se vaya, porque no tengo autoridad espiritual, ni moral, ni ética, ni nada. El demonio sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Raúl, ¿y hay alguna Entonces, conexión entre estas almas, por ejemplo, y la reencarnación? es que para nosotros los No existe, cristianos sí. no hay ninguna reencarnación, hay una Claro. sola vida y hay un juicio de Dios. Ujú. Perfecto. Entonces, la reencarnación es para otro tipo de doctrinas que no son cristianas. Ujú. Básicamente, otra cuestión, un detalle importante, las entidades demoníacas suelen tener una actitud agresiva, cosa que no ocurre en un alma errante que no es agresiva. Ujú. Una gran Salvo diferencia. que esa alma, te pongo un ejemplo. Si se muere un brujo que hacía magia negra y que mataba Claro. gente con magia negra, ya no entra en la categoría de alma errante, sino que entra en la categoría de alma condenada o al borde de la condenación. Por lo tanto, el espíritu de ese brujo mago negro se comporta como un demonio y es incluso aceptado por Satanás, por los demonios, como parte de ese ejército. ¿Te das cuenta? Por eso, y volviendo al caso del exorcismo de esta señora en Chile, la abuela bruja que hacía magia negra se escondía o trataba de esconderse dentro del cuerpo de su propia nieta, y cuando nosotros orábamos intentaba frenar la oración, nos insultaba, nos quería amenazar, y en ese caso uno le dice: en el nombre de Cristo te ato, te amordazo y te ordeno que hagas silencio. Recién, así al pasar, comentaste algo como que estos espíritus malignos muchas veces vienen en búsqueda de justicia, de venganza, de algo que no está muy claro, pero ¿esto puede influir en eventos del mundo físico? Y seguramente, sí, la respuesta sería en principio que sí. ¿Sabes por qué, Beto? Porque todo lo que tenga que ver con el poder
el poder de este mundo, así como Satanás le ofreció el poder a Jesucristo y Jesucristo se negó a recibir ese poder de Satanás en los reinos de este mundo. A diario o con frecuencia leemos o vemos videos de personas que se consagraron, vendieron su alma a Satanás para acceder al poder y los reinos de este mundo, desde cantantes, políticos, empresarios, jueces, médicos, lo que a vos se te ocurra. Gente que por acceder a fama, poder, dinero o lo que sea, por eso existen los contratos, los pactos de sangre, las ofrendas, las consagraciones, que hace una persona o que hace una persona en nombre de una tercera persona. Entonces, suponete que los masones de alto grado, para acceder a un grado más alto de masonería en un ritual, consagran a algún descendiente. Y ese descendiente, capaz que tiene 2, 3 años, y recibe una maldición de ese familiar que hizo un ritual de masonería de alto grado. Qué bárbaro. Entonces, vos sabés que me quedo pensando en esto y digo, qué loco todo esto. En los exorcismos es importante, Beto, y nosotros lo hacemos, romper pactos de sangre, consagraciones que se hayan hecho en secreto sobre una persona. Porque si mi tatarabuelo consagró a su descendencia a Baphomet, o sea, a un demonio, y yo veo que en mi vida tengo una maldición tras otra, quiere decir que yo no estoy en conocimiento de qué hizo ese tatarabuelo, porque nunca lo conocí y no hay nada escrito de su historia, no hay información. Claro. Pero yo puedo discernir que algo está muy mal. Suponete, no sé, que uno se casa 3 veces y queda viudo las 3 veces. Vos decís, bueno, acá hay una maldición. O perdés permanentemente, como le pasa a una familia allá en Coronel Pringles. Una señora me dice, todos los años se mata un familiar joven en mi familia. Todos los años puntualmente muere en algún accidente un familiar, sobrino, nieto, no sé. Uh-huh. Gente joven muere permanentemente en mi familia. Entonces yo le expliqué, bueno, vamos a hacer una oración para romper maldiciones familiares generacionales. Alguien hizo algo muy pesado, como por ejemplo un pacto de sangre, un antepasado hizo algún pacto de sangre, y la descendencia quedó en un estado de maldición. Wow, qué loco todo esto, por Dios. Raúl, quería preguntarte, por ejemplo, sobre si en esto no entra también algo de sugestión, o sea, porque algunas personas aseguran que reciben mensajes de almas errantes, pero por lo que nos contás sí es posible, pero puede haber también algún tipo de efecto psicológico que sea sugestión en lugar de algo realmente paranormal o como le podríamos llamar a esto? Vos sabés que al principio yo creía que había un rango de sugestión importante, pero a medida que uno avanza en el conocimiento de todo esto, uno dice, bueno, si antes yo creía que el 70% de los casos eran sugestión, ahora creo que no más del 15% es sugestión, ¿te das cuenta? ¿Y hay algún papel, por ejemplo, del entorno familiar en la percepción de esta posesión espiritual? Por ejemplo, dentro de una familia, un alma errante la ven todos, la puede ver uno solo de la familia, y el por qué se manifiesta solo con esa persona y con el resto no. Hay gente que me ha enviado mensajes, varios tengo, pero uno que
vivían en un departamento en donde empezó a sentir como una presencia, posteriormente escuchaban ruidos, luego empezó a ver a una niña que aparecía, y todo esto de alguna manera le pasaba a una sola de las personas de la familia, del entorno familiar. Sí. Eh, En general es una persona la que ve el fenómeno de tipo paranormal, o sea, más allá de lo normal. Pero no siempre, o sea, hay casos, yo conocí un caso de una familia que eran la madre y 3 hijos, y los 4 vieron el espectro de una persona fallecida, por ejemplo. O sea que no hay fórmulas matemáticas en esto. Otro dato interesante, Beto, es que también hay mensajes positivos de lo que serían almas que llegaron al paraíso. Me acuerdo el caso de una chica joven que me dijo, bueno, yo me desperté y me encontré que estaba sentada en mi cama mi abuela, diciéndome, quédate tranquila, todo va a estar bien, no te angusties por esta situación X que estás atravesando. ¿Qué quiere decir? Que también hay almas que no son errantes, sino que ya están gozando de esa paz de Dios en el cielo, en el paraíso, y que se ve que Dios les permite venir a esta dimensión a dar un breve mensaje. No estamos hablando de hacer un discurso ni no, nada. claro. Generalmente las cosas de Dios son muy breves y muy contundentes. Suponete un mensaje de no más de 6, 7 palabras, o incluso menos. Las cosas que son de Dios son breves y contundentes. Lo que no es de Dios generalmente son discursos largos, llenos de adjetivos, y que te terminan enredando. ¿Y existe alguna característica especial que una persona está siendo influenciada por un espíritu? O sea, el resto de la familia, por ejemplo, cuando hay alguna influencia negativa dentro de una persona, por ejemplo, del grupo familiar, los demás pueden indicar o hay alguna característica de esa persona que note, que haga notar a los demás que está siendo influenciado, que está siendo cooptada, entre comillas, por algún alma, porque acá esto me lo preguntan, porque dice, algunas pueden pedirte sacrificios o que hagas determinadas cosas. Obviamente, si una entidad te pide matar, no es un alma, sería un demonio. O sea, todo lo que tenga que ver con generar ruina, destrucción y muerte, en la Biblia está claro, dice en el capítulo 9, si no me equivoco, de San Juan, Satanás viene a robar, matar y destruir. Entonces, toda voz de cualquier entidad que te invite a matar, robar, destruir, son entidades demoníacas, no serían almas errantes, salvo que sea un alma condenada de algún brujo, algún hechicero, algún mago negro. Esa es una diferencia importante. Qué bárbaro, estoy recibiendo un montón de mensajes, algunos simplemente me están contando algo, algunos han mandado audio que no podemos pasar porque no sé de qué se trata, pero acá hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, y la primera creo que tiene que ver con nuestra fe, ¿no? Con la seguridad de estar en paz con uno mismo, me parece, ¿no? Como para poder aceptar y de a poco también poder entender que algún alma errante podría tratarse de algún qué sé yo, inconveniente o algún tipo de comunicado que te quiere dar, y me parece fundamental tener en cuenta que estas almas por ahí necesitan de nosotros y por algo se acercan.
creo que debe tener que ver con eso. Y por otro lado, las personas que tienen la capacidad de contactarse, de verlas en algún caso, o como nos contaba ahí César, que tuvo la posibilidad de hablar con este espíritu que era Mario. También tenemos otro de un cura, no sé si querés que lo pase. Sí, sí, adelante, todo es bienvenido porque es un tema complejo, ¿no es cierto? Claro. Cuanto más ejemplo, mejor. Uh-huh. Vamos al testimonio de un hermano, el hermano Osvaldo de Chile, ¿te parece? Sí, sí, adelante, muy interesante ese testimonio. Ahí está, ahí vamos. Muy buenas noches, Raúl. Qué bueno que esté dando este tema tan importante y significativo para la audiencia y también para contar un testimonio de una experiencia que me pasó. Me presento, soy un religioso de una congregación, de una comunidad religiosa. Cuando entré a un seminario de la diócesis de San Bernardo, había una casa de Dios, se llama la casa Mater Dei, que significa Madre de Dios. En la casa Mater Dei, como yo entré por primera vez, no conocía a mucha gente, se supone que van puros varones para formarse para el camino al sacerdocio. Yo ahora soy un religioso y he tenido ya todos estos años de formación, pero los primeros años de formación me sorprendió mucho porque éramos todos compañeros y de repente me dicen que iban a salir todos y me dejaron a mí a cargo de la casa, que es la casa Mater Dei, que es un seminario religioso. Quiero dejar eso como énfasis, un lugar sagrado. Entonces en ese momento me tocó, para no aburrirme, me tocó a limpiar el piso, a barrer, y aparece en ese momento una monjita, una hermana, y la veo físicamente, nunca, le veo su rostro normal, solamente con el rostro enojado, el hábito plomo, y yo le digo buenos días, pensando que ella también estaba ahí en la casa para poder acompañarme, no estar solo en ese lugar. Entonces le digo buenos días y ella no me saluda. Entonces yo le dije que poco cristiano es usted porque debería por último saludar a la gente. Y pasó de largo y pasó de largo y se fue a dar una vuelta hacia una habitación, que yo pensé que esa habitación era solamente para los seminaristas, para la gente varones. Y entró ella, yo dije, debe ser una de las personas, a lo mejor está viviendo un retiro, y entró a la habitación, y bueno, entonces después llegan los seminaristas, y llega mi superior, y me dice, si yo tenía alguna novedad. Yo le dije, sí, que, bueno, en este momento ninguna novedad, solamente que la hermana, hay una hermana que tiene un carácter muy pesado, parece, hay que orar por ella. Entró a una habitación que está ahí y que está a la vuelta del pasillo. Yo pensé que no teníamos visita y bueno, entró nomás y debe estar rezando en la habitación. Y me dice, el padre me dice, no hay nadie, no puede entrar una mujer aquí, no, ni mucho menos una hermana, aquí solamente son religiosos, aquí no puede ver nadie. Y quedó sorprendido del padre y me dijo, ¿tú viste una monja? ¿Cómo viste la monjita? Yo le dije que era de plomo, de hábito. Me dijo, una monjita aquí en esta casa falleció en una habitación, y es la habitación que tú me estás nombrando. Pero en esa habitación no hay cama, dejamos ahí todo lo que son objetos que son pala, escoba, de jardinería, todo lo que se deja, todos los objetos de jardinería ahí dentro. Ya se dejó de usar ese lugar. Y quedé sorprendido, le dije, pero padre, si la hermana pasó a lo mío, yo la vi, si no, por último, fueron fantasmas, yo arrancaría de miedo. Pero no vi un fantasma, vi a la hermana, una monja, y fue para allá. Y claro, me dijo el padre, ven, acompáñame. Y fuimos a la habitación, y estaba cerrada, con candado, había un
unas cadenas cerradas en la puerta de la hermana. Entonces, el padre tuvo que ir a buscar las llaves. Abrimos las llaves y claro, era un lugar donde que era un sótano que era una, o sea, que tenía muchas cosas para y cosas así. No había ninguna cama, pero el padre me dijo que había muerto una hermana ahí. Entonces, quedé asombrado y bueno, es una experiencia que todavía no puedo entender porque para mí las almas son como transparentes, que vuelan, pero ella era una persona, yo vi una persona, un ser humano caminando, ni siquiera te saludó, por eso, y eso me dejó marcado hasta después de mi proceso del seminario, de haber pasado todo mi tiempo de formación. Ahora soy un religioso devoto perpetuo y fue una experiencia que no me dio miedo también, eso también dejarlo en claro. Vi a una persona nomás, nunca sentí el miedo, pero claro, definitivamente sí había muerto una monjita en ese lugar. Qué bárbaro, ¿no? Increíble este testimonio también, va, increíble no, o sea, estamos hablando de gente que ha tenido una experiencia y el hecho de que nosotros no la hagamos tener, no la hayamos tenido, no tiene que ser increíble, tiene que ser creíble en todo caso, ¿no? Raúl, Fíjate ese detalle muy interesante, Beto, de que una monja ya fallecida se aparece con aspecto físico, pero en ningún momento ni pidió misas para su purificación, ni pidió oración, no pidió absolutamente nada. Uno puede presuponer que ese espíritu, que en vida era una monja, estaba alejada de Dios, no aceptaba, nunca aceptó realmente a Jesucristo como Salvador, casi que estaba ahí infiltrada en ese monasterio, seminario. Entonces, ahí es donde existe una clave de esto de las almas errantes. Los caminantes sin camino, ¿por qué sin camino? Es porque no aceptaron a Cristo como Salvador y andan deambulando hasta ese juicio final pero que va a Raúl ser era monja, la segunda venida de Cristo. pero esta mujer era monja, o sea que, o sea, Sí, pero era una monja llena de envidia, ah, seguramente llena de celo, de odio. Entonces, en el purgatorio puede haber monjas, sacerdotes, papas, ujú, cardenales, hay de claro, todo. está bien, porque no es ni más ni menos que gente común y corriente. La vestimenta no hace al santo, sería la conclusión. Claro. ¿Qué opinás sobre los objetos sagrados, por ejemplo, de la iglesia, el agua bendita, los crucifijos, las reliquias? ¿Ayudan en algo? O sea, cuando pasas por una experiencia de estas, lo fundamental es pedir perdón por ellos también, por esa alma, rezar por esa alma, y tiene algún otro objeto, por ejemplo, utilizar agua bendita en el lugar, crucifijos, algo por el estilo. Sí, los sacramentales, o sea, el agua, el aceite y la sal bendecidos ayudan mucho en todo esto. ¿Por qué? También para frenar el avance de entidades malignas. Suponete, vos tomás el frasquito con el óleo bendecido y haces una cruz en las ventanas, en las puertas de tu casa. O así como está también la unción de los enfermos, uno le pone al enfermo, le marca la cruz en la frente, en las manos, para contrarrestar toda presencia maligna. Los sacramentales se usan con ese fin, ¿no es cierto? Ujú. Sin embargo, los sacramentales tienen que ir acompañados de la actitud correcta, o sea, pedir perdón a Dios por nuestros pecados
porque si no hay arrepentimiento, los sacramentales, digamos que Claro. no definís la situación solamente con los sacramentales, tiene que haber un arrepentimiento sincero. Claro, el perdón tiene que ver con eso, con estar arrepentido, sino qué clase de... Raúl, ¿cuántas cosas hay para preguntar? Porque realmente hay un montón de cosas que surgen de esto, pero en la Biblia hay menciones que Jesús y los apóstoles hacían exorcismos. ¿Cómo se tiene que interpretar esto en el contexto actual? O sea, vos hablabas de que hacían exorcismos, incluso lo han hecho a través de las redes. Sí, en nuestra pastoral de liberación, tal vez sea la única pastoral en donde hacemos guerra espiritual a través de un teléfono, de una pantalla. Hemos hecho ya 3 casos de exorcismos a distancia, uno en España y 2 en Chile. Y resulta que yo estoy en Bahía Blanca. También quiero destacar que en esos casos de exorcismo nos acompañó y estuvo presente el doctor José Luis Getor y el hermano Osvaldo de Chile, un hermano consagrado, amigo nuestro, que forman parte de esta pastoral de liberación. Entonces, hay un equipo de gente muy bien entrenada, formada en el ámbito católico, que estamos haciendo esta pastoral de liberación a distancia, a través de videollamadas. Nos han llamado gente de México, repito, de España, de Chile, de Uruguay, y se fueron solucionando muchos casos, porque claro, los casos más graves son exorcismos, pero hay miles de casos o cientos de casos que hemos atendido que no llegan a la categoría de exorcismo, pero sí son liberaciones de brujería, de hechicería, de maldiciones, de perturbaciones espirituales, opresiones espirituales. Hay muchos matices en esta guerra espiritual. Raúl, me mandan por acá algunos mensajes, me dice, bueno, este señor, por el referido a vos, tiene una perspectiva católica que no está mal, pero también las religiones fueron creadas por el hombre. Dios está mucho más allá de cualquier religión y existen realidades espirituales que la religión católica por ahí no acepta, como la reencarnación, por ejemplo, que hace años se viene estudiando científicamente. Dice, leí el libro de Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Mundy, Brian Weiss, y también lo escucho al doctor Manuel Sanz Segarra, un neurocirujano que estudia el tema, y dice, a mi mamá le pasaba a escuchar voces que la llamaban y le decían que se quite la vida. En esa misma casa yo escuchaba ruidos de noche en la cocina, mucho ruido, cosas que se movían, puertas que se abrían. Cuando íbamos a ver, todo estaba tranquilo como si nada. Pensé que algo había. Sí, toda voz que te hable a la mente y te diga matate o matá a una tercera persona, son voces de entidades demoníacas o voces de alguna espíritu humano ya casi al borde de la condenación. Digo al borde de la condenación porque es Jesucristo el que decide quién está condenado en ese juicio final que todavía no ocurrió, que va a ser en la segunda venida de Cristo. Pero básicamente un brujo que estuvo 50 años haciendo magia negra ya no es un alma errante, es un alma prácticamente condenada que tiene las mismas actitudes que una entidad demoníaca. Claro. Me mandan otro mensaje. Beto, ¿cómo estás? Muchos prejuicios, muchos condicionamientos. Yo creo que no hay una sola forma de liberar a espíritus, hay que abrir la mente y el corazón. Él se maneja con dogmas. Me dicen por acá, bueno, te leo los mensajes, ¿no? Bueno, sí, yo me manejo con dogma porque el dogma de la resurrección de Cristo no es un juego, no es una fantasía.
No es un libro de cuentos. O sea, el oyente tiene que tener un poco más de respeto en el sentido de que Jesucristo existió, aceptó morir en la cruz, resucitó entre los muertos. Entonces no estamos hablando de una leyenda. Por eso la gente que cree en la reencarnación no cree, repito, la gente que cree en la reencarnación no cree en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de doctrinas opuestas. Yo sí creo en la resurrección de Cristo y por eso digo, no hay reencarnación, porque hablar de reencarnación significa subestimar, desestimar el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Más allá de que la iglesia somos todos, ¿no? O sea, se conforma a través de un hecho, pero de ahí que uno discuta las personas es distinto. Yo tengo una posición muy dura, muy crítica respecto a las actuales jerarquías vaticanas, por ejemplo. Uh-huh. Yo considero que este papa es un falso papa, ¿te das cuenta? Entonces está llevando a la iglesia, o lo que queda de la iglesia, hacia un abismo. Bergoglio no es un verdadero papa, es un impostor puesto por la logia de San Galo. Entonces el tema es largo, es complejo, pero existe una resistencia católica de la cual yo soy parte, y que públicamente no tengo ningún problema en decir que este Papa Francisco es un falso Papa, que está destruyendo lo poco que queda en pie a nivel institucional, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo, por lo tanto nadie puede destruir a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta de esto? Uh-huh. Ok, tal cual. Muy agradecido, Raúl. Si el Papa tiene que ir al infierno, tendrá que ir al infierno. Claro. Y se acabó el partido. Sí, tal cual, las cosas como son, ¿no es cierto? Por eso creo que hay que hacer un... Este papa que dijo, sin ponerse colorado, el que no se vacuna se va al infierno, o el vacunarse es un acto de amor, ya con eso se ganó el infierno, ¿te das cuenta, Beto? Porque engañó a 1.000 millones de católicos. Por lo tanto, este falso papa merece ir al infierno. Que lo parió. En las manos de quién estamos, ¿no? Tal cual. De cualquier manera, eso no hace a la iglesia. Hay que hablar sin pelos en la lengua, porque estamos en un tiempo de la humanidad en que se están definiendo muchas cosas, pero por encima de todo se está definiendo quién se salva y quién se condena. Entonces no podemos hablar con metáforas, tenemos que decir las cosas como son. Acá el problema de las almas errantes es que no han encontrado el verdadero camino, que es Jesucristo. Por eso esa alma errante que le dijo a César, somos caminantes sin camino, es justamente gente que no aceptó a Cristo y anda vagabundeando por este mundo y no encuentran el camino. Qué bárbaro. Muchas gracias, Raúl, muy amable, creo que más que interesante todo esto, y hay mucho tema, por muchas cosas que podría preguntarte, pero bueno, ya va una hora de... No sé si querés que yo dé mi WhatsApp a la gente que necesite hacerme alguna consulta. ¿Cómo no? Me parece genial. Pensé que no lo quería brindar nomás, pero Meta, sí, adelante. Sí, en la medida en que uno pueda dar un servicio, que nuestro servicio es gratuito. Esto no es un negocio. Salvar almas no es un negocio, es un servicio que uno hace para el reino de Dios. Entonces, si alguien necesita hacer alguna consulta o necesita una oración, pueden marcar el número 291-6-444-148. ¿¿Lo repetís, por favor? Así queda mejor, más claro. Sí,
Sí, para la gente que está dentro de Argentina, 2916-444-148. Y si alguien está fuera de Argentina, agregar el código 54, que es Argentina, claro. y Y el creo que 9. se agrega el 9. Sí, sí, El 54 9 291 644 4148. Correcto, así que tratamos de dar un servicio a la comunidad en este tiempo tan complejo que estamos viviendo. Tal cual. Muchas gracias, Raúl, muy amable, ¿eh?